Mis amados hermanos, buenas tardes. Nos alegra saludarlos por este medio y seguir tomando este tiempo de la palabra de Dios, del culto que corresponde al día jueves. Les invito a orar, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias, te adoramos, porque entendemos todas tus bendiciones y todas tus ayudas y todos tus beneficios. Nuestro Dios, gracias. Gracias porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Gracias que entendemos que estamos de pasada en esta vida. Pero, Señor, un día que no estemos aquí estaremos con Cristo, nuestro Señor, en el cielo. Gracias, porque hemos aceptado a Cristo, tu Hijo amado, en nuestros corazones. Así nos ha dicho la Biblia, y así hemos creído. Gracias. Gracias por la ayuda de mis hijas aquí, Señor. Gracias por la ayuda de mi hermano Mario. Bendito seas, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a cantar. Mi hermano Mario nos ayuda. Gracias, hermano. Bueno, pues vamos a cantar el primer himno, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
Bueno, pues vamos a cantar el siguiente himno. Oh dulce, grata oración. Dulce, grata oración del todo el contacto mundanal, me elevarás a la mansión del tierno Padre celestial, huyendo yo la tentación y toda influencia terrenal, por Cristo que murió por mí, será mi ruego ido allí. Oh dulce, grata oración, a quien escucha con bondad, elevas tú mi corazón a Dios que ama con verdad. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que ha salvado aquí. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad. Gracias, hermano. Mis hermanos, tengo un anuncio. Pienso que ustedes, igual que yo, han estado escuchando las noticias y a mí se me ha hecho muy importante en estos días las decisiones que toma el gobierno respecto de esta amenaza de salud en el coronavirus. Y hermanos, he estado escuchando que el gobierno está decidiendo levantar la cuarentena de alguna manera en algunos estados para que empiecen a hacerse las actividades nuevamente. Entonces, considerando esto, mis hermanos, también he tomado una decisión, consultando con algunos hermanos también, y vamos a tener otra vez cultos públicos aquí en la iglesia. Iniciaremos una vez más el día 24 de mayo. 24 de mayo, que estamos hablando, solo hay un domingo más que no tendremos cultos, y luego ya es domingo 17, y luego ya después tenemos el domingo 24 que vamos a iniciar.
Domingo 24 iniciamos cultos una vez más, mis hermanos, abriendo las puertas del templo y reuniéndonos todo el que tiene corazón de oír la palabra de Dios. Estaremos teniendo los cultos únicamente el domingo a las 10 de la mañana, que tenemos la escuela dominical de 10 a 11 y de 11 a 12 la adoración y la predicación. De momento no vamos a tener cultos por la tarde, vamos a seguir esperando a ver cómo nos dirige nuestro Dios. Pero sí anunciamos que el domingo por la mañana, domingo 24 de mayo de este año, vamos a iniciar, vamos a abrir las puertas otra vez a las 10 de la mañana con la ayuda de Dios y vamos a tener los cultos públicos. Y por lo tanto también será después del domingo 24, también los jueves. Después de ese domingo, los jueves a las 7 de la tarde como lo hacíamos cada jueves. Continuaremos un poquito más por la pantalla. Pero estoy avisando, mis hermanos, si su corazón es de regresar y de venir a oír la palabra de Dios, pues le vamos a esperar. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios ahora. También, hermanos, un momento más, quisiera pedir oración por mi hermano Juan, el pastor Juan Manuel López, mis hermanos, nuestro misionero allá en Jalisco, pedir oración por él. Él sigue necesitando nuestras oraciones porque su salud no se ha recuperado, está ahora mismo en el hospital y, hermanos, está en espera de otra cirugía para revisar qué pasa con el pulmón porque no se recupera. Entonces les pido por favor oración por el pastor Juan Manuel López, por favor, mis hermanos. Abrimos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Nehemías, por favor, hermanos. Y quería compartir en esta tarde la influencia de la palabra de Dios, la bendición de la palabra de Dios. Y pues siempre va a ser nuestro ánimo invitarle a leer su Biblia en su casa. Invitar a que la Biblia la leamos, la conozcamos, porque aquí vamos a ver, hermanos, cómo, para hablar un poquito de la historia y entender lo que está pasando, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por su rebeldía a Dios. Dios lo había permitido, Dios permite que cosas pasen, y así fue llevado cautivo el pueblo de Israel. Después de pasar muchos años cautivos allá, la Biblia dice 70 años, otra generación regresó a reconstruir Jerusalén. Entonces viene primeramente con Esdras, una generación que empieza a reconstruir el templo. Pero luego vemos a Nehemías con la siguiente generación que vino a reconstruir el muro de la ciudad. Y en todo eso hay profetas predicándoles para animarles en la obra de Dios que están haciendo, y también la palabra de Dios resalta. Y aquí entonces vemos, hermanos, lo que vamos a leer, lo que nos platica Nehemías, es de su trabajo en la reconstrucción del muro de la ciudad, el muro que protegía la ciudad de los ataques enemigos. Y allí nos habla de una ocasión que se abrió la palabra de Dios y se leyó, y el efecto poderoso que la palabra de Dios causa. Por eso insistimos, la predicamos, la leemos, la creemos, porque esa es la palabra de Dios. Vamos a leer entonces una reunión que hubo en esa ocasión en el libro de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8 dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces, hermanos, dice que trajo pues el rollo del libro, el pergamino donde estaba escrita la ley de Dios que Dios había dado a Moisés. Versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Es muy interesante que la palabra de Dios diga todos los que podían entender.
Creemos que los niños pueden entender la palabra de Dios. Los niños, cuando vienen y oyen la palabra de Dios y pueden estar aquí sentaditos, pueden entender la palabra de Dios. Una persona adulta mayor, simplemente con que puede escuchar, puede entender la palabra de Dios. Y dice la Biblia, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Si notamos, hermanos, son varias horas. Dice desde que está saliendo el sol hasta el mediodía, son muchas horas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y nos dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces eso es lo que nos dice la Biblia que pasó. Nos dice, nos presenta el cuadro, por decirlo de alguna manera. Pero nos dice que aquí había gente y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oh, hermanos, cuánto es el deseo de un predicador tener gente así. Gente que sus oídos estén atentos a la palabra de Dios. Y dice la Biblia, ahora nos va a desarrollar lo que pasó en ese día. Y dice la Biblia en el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, como este, mis hermanos. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, la Biblia nos vuelve a decir, todo el pueblo estuvo atento. Nos está presentando el cuadro, cómo estaban sucediendo las cosas para que la palabra de Dios tuviera un gran impacto en su vida de ellas, de las personas. Dice, estaban atentos. Cómo la palabra de Dios merece nuestra atención. Y dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Nos está presentando la palabra de Dios, cómo fue que la palabra de Dios halló lugar en ellos para tener un gran impacto. El pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ese es el deber de un predicador, leer claramente, poner sentido a lo que se lee. Un predicador tiene que saber leer, si no, no va a ser un buen predicador. Va a decir una palabra por otra, o hermano, simplemente si le falta el acento a lo que está diciendo. Pero bien, ese es el deber de un predicador. Y un predicador pues nada más tiene que orar, estudiar, prepararse, porque la obra la hace Dios. Y aquí está diciendo la palabra de Dios. Y Nehemías el gobernador, versículo 9, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mire el impacto que ha hecho la palabra de Dios. La Biblia no dice que han hecho nada más. No impusieron manos en las personas, no hicieron ningún espectáculo, ningún show. Dice la Biblia, leyeron la palabra de Dios, la leyeron claramente, le pusieron el sentido, y la gente que estaba escuchando tenía el corazón y la voluntad para oírla, y ese fue el gran impacto que hizo en sus vidas. Impactó la palabra de Dios, y dice que la reacción del pueblo al oír la ley de Moisés, y mientras se leía, entendían que algunas cosas ellos no las habían hecho bien, y lloraban por eso. ¿Qué impacto hace la palabra de Dios? Y dice, lloraban
Vea qué reacción, hermanos. Lloraban, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Su pueblo, su corazón estaba contristado, su corazón estaba conmovido. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hay convicción, como bien dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice segunda de Timoteo 3:16. Hermanos, y ese es el efecto que hace la palabra de Dios en una persona que está atenta a la Biblia, en una persona que se da el tiempo para la Biblia. Hay convicción, hay contrición en el corazón, pero luego hay alegría de entender las misericordias de Dios, de entender el amor de Dios, de entender la paciencia de Dios y de entender que Dios nos da otra oportunidad. Mis hermanos, vivimos en un mundo, entendemos, hermanos, compartimos con personas y vemos su estilo de vida, sin ninguna influencia de la palabra de Dios, porque voluntariamente han decidido ignorar la palabra de Dios. Si la gente quisiera saber de la Biblia, aquí hay un lugar, nos conocen, saben que aquí se enseña la palabra de Dios, pero su deseo y su corazón es ignorar voluntariamente la palabra de Dios. Por eso viven vidas que son, voy a describir un poco, son personas groseras, maliciosas, les gustan las cosas de doble sentido, porque no tienen la influencia de la Biblia. La palabra de Dios hace influencia en nosotros, cuando nosotros tenemos un corazón como lo tuvo este pueblo. Las personas tienen vicios, las personas usan drogas, porque si conocieran y oyeran la palabra de Dios tendría influencia en sus vidas, para bien, para darles libertad. Pero las personas han decidido voluntariamente vivir alejadas de la Biblia. Viven vidas inmorales, y pudiera seguir describiendo más, mis hermanos. Nosotros conocemos el mundo en el que vivimos. Solamente demuestra que la influencia de la palabra de Dios no existe en sus vidas. Pero ¿qué de nosotros, mis hermanos? ¿Qué de nosotros? Nosotros tenemos ese deber y esa responsabilidad, que reflejemos a Cristo allá en el mundo, que la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas sea real. Para eso invitamos siempre, hermanos, en estos días, ¿hemos leído nuestra Biblia? En estos días, ¿hemos estado escuchando predicación de la palabra de Dios? Si no, hermanos, por eso hace un reflejo a veces cuando hay vidas igual como las del mundo, iguales que las del mundo, maliciosas, groseras, viven en inmoralidad, porque su deseo, hasta de cristianos a veces, es ignorar la palabra de Dios. ¿Y qué daño tan grande es? ¿Cómo necesitamos tener este corazón de este pueblo que estaba en un propósito de reconstruir un muro? Estaban reedificando un muro que estaba caído, y su corazón fue reedificado con la palabra de Dios, levantado, alzado, y con un compromiso grande para Dios, por el corazón, la actitud, la atención a la palabra de Dios y solamente la lectura de la Biblia. Aquí nos deja ver qué influencia tan grande es la palabra de Dios. Para terminar, hermanos, vamos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 5, versículo 39. Nuestro Señor Jesucristo dijo así:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo nuestro Señor, que escudriñáramos las Escrituras, que la leyéramos, que la conociéramos, que profundizáramos en la Biblia. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Seremos influenciados por la vida de Cristo cuando leemos la Biblia. Bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a terminar con la enseñanza de la Biblia. Amado Dios, ponga en nuestro corazón, nuestro Dios, el deseo, el amor, el hambre por la palabra de Dios. Póngalo en todos nosotros, Señor. Que no seamos cristianos superficiales, sino que seamos cristianos como este pueblo que le dieron honor a la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo, Señor. ¿Cómo anhelamos ser como este pueblo que hemos leído aquí? Como esta generación que reconstruía un muro. ¿Cómo anhelamos ser? Un pueblo que ama la palabra de Dios. Un pueblo que le da lugar a la palabra de Dios en su vida. Un pueblo que pone atención a la palabra de Dios. Quisiéramos ser nosotros ese pueblo. Nuestro Padre, ayúdenos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Ahora viene mi hermano Mario para ayudarnos con el canto final. Gracias, hermano. Bueno, pues vamos a tener el último himno para terminar. Ama a tu prójimo. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, dile la historia del buen Salvador. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacen, le tiene paciencia, hasta que pueda les dar la salud. Venle los ángeles cerca del trono, vigilaránle con solicitud. Habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Habla a tus prójimos, Cristo te ayuda, Dios fortaleza gustoso dará. Él te bendecirá en tus esfuerzos, a gloria eterna Él te llevará. Habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dios les bendiga, hermanos. De tiempo en tiempo en nuestro vivir, dificultades han de venir y decisiones se tomarán. Pero las cargas son pesadas y el ánimo se acaba. Es entonces, Señor, que mi alma clama por ti, también mi corazón mucho quiere decir. Veo mi necesidad de buscarte al orar, solo en sinceridad, nada puedo ocultar. Nuevas fuerzas me des y me perdones también, me sostengas, Señor,
andar juntos los dos. Es mi necesidad.